Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Kia Rio de tercera generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por lo tanto, el año de fabricación de un automóvil en particular no afecta de ninguna manera la durabilidad de la carrocería. Pero existen diferencias entre el Rio con carrocería sedán y hatchback. En las versiones con carrocería de 5 puertas, la pintura de la tapa del maletero suele hincharse. Al principio, los concesionarios Kia repintaron la tapa del maletero de forma gratuita como parte de las reparaciones en garantía y, posteriormente, la empresa coreana realizó los ajustes necesarios en la tecnología de pintura. Aunque incluso después de esto, la pintura del Rio no puede considerarse el punto fuerte de este modelo. Rápidamente aparecen astillas y rayones. En cuanto a la carrocería, está estampada en acero galvanizado. Excepto que para hacer el techo se utilizó metal no galvanizado más barato. Esto significa que en los primeros Rios pronto será posible encontrar focos de corrosión en la zona del borde del tejado. Hoy en día, solo se pueden encontrar rastros de corrosión en los Rios que fueron mal restaurados después del accidente. Un parachoques delantero que se sale del guardabarros no siempre es el resultado de un accidente. A menudo se forma un espacio antiestético entre el parachoques y el guardabarros, incluso después de conducir sobre una acera alta o un ventisquero. Y, en general, después de 5 a 6 años de funcionamiento, muchos Rios no se ven muy limpios. A esta edad, los topes de las puertas finalmente se desgastan, por lo que las puertas empiezan a crujir. Naturalmente, ya no hablamos de ninguna fijación. El parabrisas y las ópticas delanteras se desgastan rápidamente y las luces antiniebla tienden a caerse espontáneamente de sus asientos. Las partes cromadas de la carrocería, que después del rediseño son aún más numerosas, pierden rápidamente su atractivo visual en nuestro duro clima. La situación con el salón parece aún más triste. Se conocen casos en los que la tapicería de tela de los asientos se estiró y explotó literalmente después de 3 o 4 años de uso. Al mismo tiempo, los marcos decorativos del panel frontal pierden su apariencia. A menudo, el plástico alrededor de los deflectores del sistema de ventilación, del sistema multimedia y del aire acondicionado está cubierto de pequeñas grietas y el plástico pintado con pintura plateada dura, en el mejor de los casos, un par de años de uso intensivo. Otra desventaja del interior del Kia Rio son los muchos crujidos y grillos. Con el tiempo, los sonidos extraños se vuelven más numerosos, después de lo cual la mayoría de los propietarios dejan por completo de tratar de lidiar con ellos de cualquier manera. No es sorprendente que en el interior de muchos Rio con un kilometraje de 60 a 70.000 kilómetros parezca como si el automóvil hubiera logrado recorrer los 300.000 kilómetros. Difícilmente es posible resolver este problema. El coche fue concebido originalmente como un coche muy económico, por lo que los coreanos tuvieron que ahorrar en la calidad de los materiales de acabado. Al comprar un Rio usado, definitivamente no debes perseguir el acabado interior de cuero. El llamado cuero resultó no ser mejor que la tela en términos de durabilidad. El volante causó muchos problemas a los propietarios del Rio anterior al rediseño. Debido a fallas en las unidades de control, los botones a menudo fallaban. En garantía, los técnicos con envidiable regularidad tuvieron que reemplazar no solo las unidades defectuosas, sino también los interruptores de la columna de dirección, los grupos de instrumentos e incluso el sensor de nivel de combustible. Después de la actualización de 2015, la situación mejoró, aunque los ingenieros de Kia no pudieron superar algunos puntos débiles hasta que el Rio de tercera generación fue retirado de la línea de producción. Por ejemplo, incluso en copias nuevas, el aire acondicionado a menudo se apaga solo después de trabajar durante mucho tiempo en el calor. La razón se conoce desde hace mucho tiempo. El evaporador está cubierto de hielo. El compresor del aire acondicionado resultó ser bastante suave. Una unidad más duradera comenzó a instalarse solo después de 2015. Además, durante la actualización, los ingenieros redujeron ligeramente la temperatura de calentamiento de los espejos retrovisores laterales. Esto permitió evitar grietas debido a los fuertes cambios de temperatura en invierno cuando se enciende la calefacción. También hay quejas sobre la durabilidad del motor del calentador. Sorprendentemente, a pesar de una sólida lista de debilidades, Kia Rio se vende muy bien en el mercado secundario. A los taxistas les encantó especialmente este modelo. Por un lado, esto indica un mantenimiento económico. Por otro lado, en el mercado secundario hay muchos coches cuyo kilometraje se ajustó antes de la venta. Evitar chocar con un taxi usado es la principal tarea a la hora de comprar un Rio usado. Además, las unidades de potencia del sedán coreano ni siquiera están cerca de reclamar el título de millonarios. Se envían para reparaciones importantes cerca del kilometraje de 300.000 kilómetros.
A menos que se utilice gasolina y aceite de alta calidad y se respeten estrictamente los intervalos de cambio de aceite, los motores de la serie Gamma pueden durar unos 500.000 kilómetros antes de una revisión importante. Estas unidades de potencia de 1,4 y 1,6 litros tienen los mismos bloques de cilindros, pero cigüeñales diferentes. Por consiguiente, las carreras del pistón también son diferentes. El debate sobre la descartabilidad de los motores Rio se prolonga desde hace mucho tiempo. El bloque de cilindros, fabricado en aleación de aluminio, tiene en su interior camisas de hierro fundido de paredes delgadas. Estos últimos no se prensan, sino que se rellenan con aluminio en la fase de fundición del bloque. Es por este motivo que el fabricante afirma que, si la superficie interior se desgasta, será necesario reemplazar toda la unidad. Pero nuestros artesanos demostraron lo contrario. Las camisas de los cilindros se pueden perforar y las camisas mismas están disponibles comercialmente. Como resultado, el bloque se vuelve a revestir sin esfuerzo para adaptarlo a camisas y pistones estándar. Por supuesto, este método de revisión también tiene sus oponentes. Afirman que la transferencia de calor entre los revestimientos rellenos y prensados es significativamente diferente, razón por la cual el motor con camisa durará menos. Si desea ahorrar aún más, debe prestar atención a los pistones disponibles comercialmente, cuyo diámetro es 0,25 milímetros mayor que los de fábrica. En este caso, los artesanos simplemente perforaron la camisa llena en fábrica al tamaño de los nuevos pistones. Otra opción muy utilizada en caso de desgaste crítico de la unidad de potencia es la compra de un motor usado. Por supuesto, para muchos propietarios de Rio, este bajo precio se convierte en puras ventajas, pero los taxistas también lo aprovechan al máximo. Tratando de reducir al máximo los costos operativos, aumentan los intervalos de cambio de aceite a 30-40.000 kilómetros. Por supuesto, esto no conduce a nada bueno, pero incluso en el peor de los casos, no será difícil poner en orden un Rio usado. No hay problemas con la reparación de la culata. Casi todos los talleres están preparados para realizar esta operación. Como podría ser de otra manera, si un automóvil coreano no puede presumir de un tensor de cadena de distribución confiable, razón por la cual los saltos de cadena ocurren con bastante regularidad. El resultado del salto es triste: una colisión de válvulas y pistones. En cuanto a la cadena en sí, está oficialmente diseñada para toda la vida útil del coche. Sin embargo, en realidad, su recurso rara vez supera los 150.000 kilómetros. En este mismo punto, suele ser necesario sustituir el convertidor catalítico. Si el automóvil perdió tracción y comenzó a detenerse de vez en cuando, debe acudir a un diagnóstico de inmediato. De lo contrario, la arena cerámica inevitablemente entrará en el motor, después de lo cual comenzará a moler la superficie interna de los cilindros. A medida que Rio envejece, los sellos de aceite del cigüeñal comienzan a tener fugas. Además, después de 5-6 años de funcionamiento, la tapa de distribución comienza a empañarse de aceite. El motor de 1,6 litros requiere una atención especial en aquellos coches fabricados antes de 2012. Se instalaron conjuntas de bloque de cilindros defectuosas, por lo que pueden romperse al recorrer más de 100.000 kilómetros. Si esto sucede, saldrá vapor blanco y espeso del tubo de escape y la cabeza del bloque deberá enviarse a rectificar. También será necesario pulir si el motor se sobrecalienta. Esto no es nada difícil de hacer, por lo que es mejor no escatimar en lavar el radiador cada 2-3 años. A las unidades de energía Rio no solo les encantan las temperaturas óptimas de funcionamiento, sino también la limpieza. No es sorprendente que los propietarios atentos instalen de forma independiente un sello a lo largo del contorno del compartimiento del motor. Además, no se olvide de reemplazar oportunamente el filtro de aire y verificar periódicamente la integridad del colector de plástico. Cada 50-60.000 kilómetros vale la pena lavar preventivamente el bloque de la válvula del acelerador. Cuando el acelerador se obstruye con depósitos, el motor comenzará a temblar al ralentí. No en vano, en 2017 la compañía coreana lanzó un nuevo firmware para la ECU del motor que ayudó a reducir ligeramente las vibraciones. La transmisión automática es el punto fuerte del Kia Rio. Antes del rediseño, Rio estaba equipado con una caja de cambios de 4 velocidades, después de la actualización, una caja de cambios de 6 velocidades. Para que una transmisión automática de 4 velocidades probada en el tiempo dure entre 450 y 500.000 kilómetros, es necesario cambiar el aceite cada 60.000 kilómetros. Afortunadamente, si tiene un equipo mínimo y un orificio de inspección, puede hacerlo usted mismo. Los ingenieros proporcionaron un tapón de drenaje y una varilla medidora a través de la cual se agrega aceite. Para cambiar el aceite en una caja de cambios de 6 velocidades tendrás que acudir a un centro de servicio. La gran ventaja de la transmisión automática de 4 velocidades es la calidad poco exigente del aceite de transmisión y su capacidad para resistir el sobrecalentamiento.
A menudo, para deshacerse de los golpes al cambiar, basta con cambiar el aceite en la caja. Volver a darle vida a una automática de 6 velocidades no será tan fácil. La nueva caja resultó ser más exigente que la anterior y, en igualdad de condiciones, hubo más problemas con ella. Por lo general, los sellos de aceite comienzan a tener fugas un poco después de un kilometraje de 150.000 kilómetros. El bloqueo del convertidor de par también se desgasta en este punto. Pero en general, según los estándares modernos, la transmisión automática de 6 velocidades resultó ser muy buena. Lo principal es no escatimar en un diagnóstico exhaustivo antes de realizar la compra. No debe negarse a diagnosticar una transmisión manual que no se considera la más fuerte. Por ejemplo, un anillo de bloqueo débil de la tercera marcha puede atribuirse claramente a defectos de diseño. Típico de la mecánica del Kia Rio es la rotación del cojinete del eje de entrada. Como resultado, la mayoría de los propietarios de Rio con transmisión manual tienen que reconstruir la transmisión después de un kilometraje de 150 a 170.000 kilómetros. Después del rediseño, la caja de cambios manual de 5 velocidades fue reemplazada por una de 6 velocidades. El reemplazo resultó ser un gran éxito. La nueva caja resultó ser mucho más confiable. Por supuesto, una caja de cambios de 6 velocidades requerirá un ajuste periódico del accionamiento del cable de engrane, pero este problema no puede considerarse grave. No hay necesidad de preocuparse por el cojinete de desembrague, cuyo recurso, cuando se conduce constantemente a través de atascos, no es demasiado largo. Un rodamiento nuevo es muy económico. Un verdadero escándalo estalló por la suspensión del Kia Rio y la coplataforma Hyundai Solaris. Resultó que la parte trasera de estos coches comenzó a balancearse peligrosamente a altas velocidades. Posteriormente, los ingenieros revisaron la configuración de la suspensión 3 veces antes de encontrar el equilibrio óptimo entre manejo y calidad de marcha. Los primeros propietarios de Rio se enfrentaron no solo a una suspensión inestable, sino también a juego en las ruedas delanteras. Al principio, los artesanos culparon a los cojinetes de las ruedas, pero con el tiempo quedó claro que no tenían nada que ver con eso. Resultó que entre la transmisión y el buje había una arandela de plástico diseñada para amortiguar el ruido. Fue esta arandela, que quedó inutilizable en nuestras carreteras a varios miles de kilómetros de distancia, la que provocó la reacción. Un poco más tarde, los coreanos renunciaron por completo al disco. Sin embargo, los propios cojinetes de las ruedas eran muy frágiles al principio. A menudo, los cojinetes delanteros duraron solo entre 20 y 25.000 kilómetros, los traseros hasta 30.000 kilómetros. En 2013, los coreanos comenzaron a utilizar otros cojinetes de rueda, que tuvieron el mejor efecto en su vida útil. Pero Kia no se ocupó de los rodamientos de soporte de corta duración hasta 2014. La vida útil de los amortiguadores traseros es de 80.000 kilómetros, la de los delanteros de hasta 100.000 kilómetros. Los casquillos estabilizadores y los extremos de dirección tienen la misma vida útil. En cuanto a los puntales estabilizadores, hasta 2015 resistieron unos 50.000 kilómetros. Solo después del rediseño estuvieron realmente bien protegidos de la suciedad. Después del rediseño, la suspensión Rio ahora incluye rótulas confiables que pueden durar hasta 150.000 kilómetros. El eslabón más fuerte de la suspensión del Kia Rio son los bloques silenciosos. Pueden soportar hasta 200.000 kilómetros. Por cierto, nada impide el uso de piezas de suspensión Kia actualizadas y más confiables en aquellos autos que se produjeron antes del restyling. Los ingenieros de la compañía coreana lucharon durante mucho tiempo con la cremallera de dirección, pero aún así puede empezar a golpear después de recorrer 50.000 kilómetros. El Kia Rio de tercera generación parece un coche muy sobrevalorado. Solo las copias lanzadas después del rediseño pueden presumir de una buena fiabilidad. Esto se aplica plenamente al Hyundai Solaris, que técnicamente no se diferencia del Rio. La confiabilidad de la suspensión Rio se puede llamar promedio, y las unidades de potencia durarán entre 300 y 350.000 kilómetros solo si usan aceite de alta calidad y respetan sus intervalos de reemplazo. No olvides que Rio es popular entre los ladrones de coches. Hay muchos coches de garantía en el mercado secundario. Por otro lado, Rio y Solaris se venden en grandes cantidades, por lo que con la debida diligencia puedes encontrar una copia en excelentes condiciones que se venda por poco dinero. Idealmente, es mejor elegir una copia rediseñada. En igualdad de condiciones, habrá muchos menos problemas con ella. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.